Pero yo le quiero preguntar a alguien que sí sabe, y lo sabe muy bien, y conoce el pulso norteamericano, y ha tratado y negociado con los norteamericanos, con los republicanos, con los demócratas, el ex canciller en este país, Luis Ernesto Derbez, rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Luis Ernesto, qué honor poder platicar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Desvelado, Miguel Ruiz, pero mira, te voy a empezar con... Ya somos dos. había una campaña publicitaria de una cadena hotelera que decía que la mejor sorpresa era no sorpresa en tu vacación, es decir, que tú sí podías ir a esa cadena y encontrabas lo que sabías que ibas a tener. Bueno, Estados Unidos nos está dando el escenario que tú y yo platicamos, ¿te acuerdas? El lunes, y el escenario que realmente nadie quería que ocurriera, y está ocurriendo, el escenario de la sorpresa, en donde hasta el día de hoy se mantiene una votación muy cerrada, 224 votos electorales para Biden, 213 para Trump. Claro, con una cosa que es bien interesante, Trump ya empezó a decir, y lo comentábamos tú y yo el lunes, Trump ya empezó a decir que él ganó, Trump ya empezó a reafirmar lo que ha dicho durante mucho tiempo, hay un fraude electoral, porque Trump lo que está diciendo es, gane o pierda, yo voy a continuar aquí creando problemas, y el problema que voy a crear es, no voy a aceptar que, pero voy por lo tanto a que se decida en los tribunales, en los juzgados, pero al mismo tiempo yo creo que está negociando y está empujando la idea de que no perdí porque va a ser importante para mí en el futuro no verme como un derrotado, sino que haya esta impresión en mis seguidores de que gané. ¿Y por qué lo estaría haciendo? Bueno, yo creo que hay dos razones. La primera es por el riesgo para él posteriormente de ciertos juicios y cuestiones que se le van a presentar, en las cuales él podría alegar continuamente que esto es persecución política y sus seguidores lo creerían. Y segundo, bueno, porque quiere seguir siendo un hombre influyente en ese país. Y estoy hablando así porque si las cosas resultaran como todo parecería, pues en este momento da la impresión de que quien tiene más posibilidad, y esto es totalmente riesgoso de decirlo hoy, sin duda, sería Biden. ¿Por qué? Porque tú tienes a Biden con 224 votos electorales, le hacen falta 46. Seguro, por lo que ya estás tú mismo diciendo hace un momento, Arizona se va con él, y entonces tú tienes ya nada más necesidad de 35 votos electorales. Eso se combina con Pensilvania, si la ganara, Michigan y North Carolina, por poner tres. Pero hay otras combinaciones para él que se podrían dar. Y entonces el estado clave, una vez más, va a ser Pensilvania. Sí, y bueno, ahora regresando a mi comentario, pues la mejor sorpresa es que no hay sorpresa. Pensilvania resultó ser efectivamente lo que los americanos llaman en inglés el battleground, ¿sí? El punto de combate más importante. Y ahí es donde yo creo que va a ser fundamental, porque si Trump ganara Pensilvania, yo pensaría que la probabilidad ahí se voltea rápidamente. Entonces vamos a estar aquí durante un día viendo qué ocurre en los estados. Pensilvania sigue siendo ese estado clave. O sea, si Trump, perdón que te interrumpa aquí, Luis Ernesto, es la clave. Si Trump gana Pensilvania, si se confirmara porque además, pa' colmo, es el que se va a tardar, ¿no? El conteo también no es para hoy, no fue de ayer, es el que se va a tardar. Entonces, si se confirmara que Trump gana Pensilvania, la posibilidad se voltea para Trump, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría ocurrir. Ahora, mira, la verdad es que tenemos un conjunto de estados, te falta Alaska y te falta Arizona, ¿sí? Ajá. Alaska realmente es muy pequeño y además va a ser republicano, sin duda. Claro. Arizona, yo creo que se va a inclinar, porque ya todo lo muestra así, por Biden. Sí, claro. Entonces tú seguirías teniendo un equilibrio y se viene entonces a las batallas que ocurren en Wisconsin, en Michigan, en Maine, que es un estado chiquitito y que no da mucho y que yo creo que se lo va a ganar Biden. Pero Pensilvania se vuelve un poquito el fiel de la balanza. Ahora, ¿de que Biden puede ganar sin Pensilvania? Sí puede. Tendría que ganar Michigan o Carolina. Pero todos, Georgia. Ajá. Tienes que ganar el cinturón de acero, así llamado, exacto, ¿no? El de óxido. Exacto. Y se volvió algo bien interesante. Lo que se volvió es, Estados Unidos demostró dos cosas en esta elección. Uno, sí votó una gran cantidad, más del 66% de la gente votó. Y de esa votación, 100 millones ocurren previos a el día de la elección. Entonces,
está mandando un mensaje muy claro, hubo mucha participación y sistemas flexibles como el que tienen ellos permite que la gente vote aún en medio de una pandemia en grandes cantidades. Pero déjame preguntarte en este punto, vamos a suponer, parece que se ha roto el récord, 160 millones, una onda por ahí, vamos a ver al final el número final, ¿no? Pero estamos hablando de una mitad prácticamente que sigue votando por un Donald Trump, que uno pensaría, después de lo del cloro, después de aventarse contra el medio ambiente, después de lo de las cubrebocas, de todo lo que tú quieras, pues tendría que tener un castigo. No lo tiene, al contrario, se fortalece. O sea, sí hay, creo que muchas lecturas, ¿no? En ese sentido, Luis, que nosotros no queremos entender. Exacto. Y cuando digo nosotros me refiero a los analistas, ¿sí? No queremos entender algo que incluso en México ocurre y que se conoce en inglés como el single issue vote, que es el voto por un tema. ¿Ves? Es decir, ¿quién me va a dar este tema que para mí es importante? Pongo un ejemplo. Todos aquellos que no quieren que ocurra el aborto. Toda esa gente que nota que Trump es un hombre así, yasá, yacuyá, y que no está en los valores morales de ellos, lo que realmente representa Trump, por el simple hecho de que cumplió y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos hoy tiene una mayoría tan fuerte de gente que representa la visión que ellos tienen de ir en contra del aborto, de valores conservadores, etcétera, votan por Trump. Y votan por Trump porque están votando por eso. Esto nos cuesta mucho trabajo a los analistas entenderlo. Uno quiere ser multidimensional, uno quiere decir, bueno, pero cuando tú ves cómo manejó la pandemia y cómo hizo esto y cómo habla de las mujeres, sí, pero para la gente cuyo punto central es que no haya aborto, que no se autorice, que no se legalice, esa gente vota por ese tema. ¿Quién lo está defendiendo? Lo está defendiendo Trump. ¿Cómo puedo comprobar en mis últimos 4 años que sí cumple lo que me prometió? Porque puso jueces en el sistema judicial americano con esa visión. Entonces, toda esa gente ya votó por Trump, ¿sí? Que puede ser la misma al revés, de negocios y las gente de empleos que dijeron, me fue re bien con Trump, me bajó los impuestos, me hizo, votan por Trump. Y tú te puedes sentar, yo me he sentado con empresarios americanos y les digo, oye, pero te das cuenta que está causando esto y esto y esto, y me dice, sí, pero eso no me importa. Lo que me importa es esto. Y entonces, Luis, los analistas no queremos aceptar que así piensa la gente. Pero así piensa la gente, Luis. Lo que es muy claro hoy en Estados Unidos es la división. Hay una partición prácticamente 50-50 entre lo que tú llamarías la visión conservadora, que ellos usan esta para la cuestión de valores, de no aborto, etcétera, y la visión progresista. Se nota hasta en la división geográfica del país. Sí. Entonces, tú te volteas y dices, ¿por qué no entendemos eso? Tú y yo habíamos platicado previamente y yo te había dicho, yo me espero, hay un riesgo aquí serio de que ocurra lo que está ocurriendo. Y un hombre como Trump además es peligroso porque es populista, porque ya hizo lo que yo pensé y te lo comenté el lunes que iba a hacer, ya se declaró ganador, aunque no es cierto que sea ganador. En este momento, teóricamente, él tendría la probabilidad menor de ganar, pero pues ya estamos hablando de 51-49. 50-50. Ya no estamos hablando de 90-10, como decían algunos, ¿no? Entonces, tú tienes que entender eso y entender algo que es bien importante. La población de Estados Unidos va a ser muy difícil el proceso, no electoral, y ese ya está, sino el proceso de gobierno de ese país. Y eso es algo que a mí, te lo había comentado el lunes, me preocupa y me sigue preocupando. Porque al final de cuentas, Estados Unidos tiene que ser el país baluarte de una serie de valores de libre comercio, de apertura, de mejor trato a los migrantes, de combate al medio ambiente. Y todo esto va a ser difícil con Trump, pero aún con Biden va a ser complicado, porque ahora Biden, si ganara, va a tener un país dividido, va a tener un país que lo va a cuestionar continuamente. Y Biden no es un hombre que atraiga emoción. No es un hombre que tú digas, me cae re bien y con él estoy. No, es un cartón. Perdón, exacto. Pues es un cartón. Y entonces ayer va a tener que hacer cosas, Luis, y eso va a ser muy difícil porque incluso en el Senado da la impresión de que ya lo ganaron los republicanos. Por lo tanto, no va a tener lo que él mismo esperaba, que era un Congreso a su modo. Creo que vamos a tener algo que de plano fue, pues yo diría el peor resultado que podemos esperar, porque si Biden gana va a estar muy limitado con el Congreso, pero también va a tener un problema serio,
que es el problema de la división que hay en Estados Unidos entre la gente conservadora y la gente liberal. Va a tener a la gente suya, gente como Sanders, etcétera, Warren, que los van a estar empujando más y más a la izquierda, cuando el país claramente muestra que se requiere un centro equilibrado. Y por otro lado, si ganara Trump, pues sabemos que va más de lo mismo, pero mucho más acentuado. Eso va a ser terrible. Quizá... Yo espero todavía que gane Biden, pero pues bueno, yo te digo, para mí ahorita es 50.5 a 49.5, ¿no? Mira, cómo se movieron los betting markets, estos mercados de apuestas ayer. Quien le había movido a Trump hace unos días salió ganando, aunque todavía no gane, porque ayer empezó a subir mucho, digamos que la acción en estos mercados de apuestas del hoy presidente Trump. Pero tocas este tema fundamental, Luis Ernesto, y te preguntaría. Me dices, los analistas no quieren entender el asunto de un single issue node, o sea, un solo tema. El que votó por el aborto, vota por Trump, pero también el del cambio climático al revés, ¿no? O sea, el que está preocupado por el cambio climático, a lo mejor también fue y le dio su voto a Biden. Quizá tendrá que venir frente a esta ola populista que tal vez, yo espero equivocarme, pero creo que podría ganar Trump también y que podría terminar por fortalecerse la ola populista o radical en el planeta. Quizá tendrían que entender quienes están o quienes estamos en contra de este tipo de gobiernos autoritarios, populistas, que ven hacia adentro, confinados, etcétera, pues que es un momento de mucho. En el tema de cambio climático, por ejemplo, Biden siempre fue muy gris, muy parco, muy cuidado, porque no vaya a ser que pierda un elector, que pierda otro. Como que en estos momentos tan radicales, pues es momento también de radicalizar propuestas, quizá en algún punto, o de mostrar las cartas que se tienen que mostrar sin pudor, como lo está haciendo pues el hombre naranja, que no le fue tan mal. Claro, Luis, pero mira, ese es exactamente el problema si Biden gana, que Biden, cuando gane, va a tratar de contemporizar, va a tratar de satisfacer a todos. Y eso hoy en Estados Unidos va a ser muy difícil, porque es un país dividido en dos. Exacto. Es un país en donde a él lo va a estar presionando su propio grupo en asuntos como los que acabas de mencionar tú, para que tome acciones mucho más drásticas, y él no va a querer hacer eso. Aparte, no va a tener el Congreso para hacerlo. Por lo tanto, el verdadero problema para Biden, si gana, es entender que debe administrar los Estados Unidos. Fíjate la palabra que estoy usando, no gobernar, sino administrar los Estados Unidos. Que lo que va a tener que hacer es pensar muy bien cuáles son las series de medidas que debe tomar para poder lograr un equilibrio político dentro de Estados Unidos. Porque el gran riesgo que se va a dar en Estados Unidos, sea él o sea Trump, pero fundamentalmente si lo es Biden, es el extremismo que se va a mostrar. Se va a mostrar la cara de los extremos de derecha, porque son los que respaldaron a Trump y van a sentirse defraudados, pero además van a sentir el concepto de defraudación, es decir, fraude electoral, porque eso es lo que está alimentando Trump. Creo que por esto es el peor escenario, y yo te lo comentaba el lunes. Me preocupa la parte legal, sin duda, que se puedan ir ahí a, no sé, un mes y medio de discusiones de quién ganó, quién no ganó en cada uno de estos estados. Pero una vez que terminara eso, lo que me preocupa más es Biden siendo presidente, necesita mano muy firme y necesita ver cómo logra ese equilibrio. Francamente, administrar Estados Unidos va a ser complicado y por lo tanto el papel de Estados Unidos en el mundo también va a ser muy complicado, porque lo que hubiéramos esperado, y alguien como yo, de que saliera un ganador fuerte como Biden y dijera, bueno, ahora regresamos va a ser complicado, porque la gente le va a estar reclamando si pierden empleos y le van a decir que eso es producto de la globalización. Va a haber una fuerza tremenda en contra del TEMEC, y en el TEMEC tenemos toda la problemática laboral que se incluyó, que la van a empezar a usar los americanos en contra de nuestras empresas establecidas acá. Es decir, se complicó no solamente el resultado electoral, que veremos qué ocurre en los próximos 3-4 días, pero más importante, se complicó el gobernar a Estados Unidos. Ahora, si Trump gana, pues ese cuate no tiene complicaciones, ¿ok? Ese gobierna como se le pega la gana, no le importa lo que ocurra, y también te va a conducir, por lo tanto, a mayor extremismo en esa nación. Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Gracias, Luis Ernesto, muy buenos días. Muy buenos días, y veremos qué ocurre, pero te digo, la mejor sorpresa es no sorpresa.
Pues mira nada más la que nos dieron. Gracias, Luis Ernesto Un Derbez. abrazo. Hasta luego. Va de vuelta el abrazo.